Entró por la puerta a las 4:47 de la mañana. Sé la hora exacta porque me había pasado horas mirando el reloj. Tenía el maquillaje corrido, el pelo medio deshecho y olía a humo de cigarrillo y a una colonia que no era la mía. Le pregunté dónde había estado. Me miró como si yo fuera el problema. Incluso si me quedo fuera toda la noche, dijo, no tengo la obligación de explicar dónde estoy. Me quedé allí parado un momento. Luego asentí. Está bien, dije en voz baja. Entonces yo tampoco. Ella se encogió de hombros y se fue a la cama. Me senté en el sofá hasta el amanecer. Y para cuando ella se despertó a la mañana siguiente, yo ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas. Ella simplemente no lo sabía todavía. Mi nombre es Aaron. Tengo 32 años. Trabajo como arquitecto de software para una empresa tecnológica con sede en Seattle, totalmente remoto, lo que significa que puedo vivir donde quiera. Elegí Portland porque me gusta la tranquilidad, los vecindarios, el café, el tipo de ciudad que no te exige nada. No soy alguien que necesite mucho. No me importan los coches caros ni el estatus. Lo que siempre he querido más que nada es algo sencillo, alguien en quien pueda confiar, alguien que esté presente. Conocí a Nadia en la fiesta de cumpleaños de un amigo común hace 3 años. Tenía 28 años, era consultora de marketing, cabello oscuro, ojos penetrantes, una risa que podía llenar cualquier habitación en la que entrara. Conectamos cantando mal en el karaoke y bebiendo vino barato, y a los 6 meses ya vivíamos juntos en un apartamento con paredes de ladrillo visto y vistas a la ciudad. Los 2 primeros años fueron buenos, reales. Viajábamos, cocinábamos, veíamos series terribles los domingos por la tarde. Ella tenía sus amigos, yo los míos, respetábamos el espacio del otro. Pensé que estábamos construyendo algo duradero. Me equivocaba. Solo que aún no lo sabía. Empezó poco a poco, como siempre ocurren estas cosas. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual sin decir dónde había estado. Cuando le preguntaba por su día, me respondía con una palabra, bien. Ocupada, lo de siempre. Su teléfono estaba siempre boca abajo, siempre inclinado hacia el otro lado cuando yo pasaba por delante. Me dije a mí mismo que no era nada. La gente tiene derecho a la privacidad. Confiaba en ella porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Pero algo estaba cambiando, y yo podía sentirlo aunque no supiera nombrarlo. Luego llegó aquel jueves de finales de septiembre. Me envió un mensaje a las 6 de la tarde, voy a salir con mis compañeros de trabajo. Un bar nuevo en el centro. No me esperes. Bien, no hay problema. Yo tenía una presentación muy importante a la mañana siguiente para un cliente de Fortune 500. Repasé mis notas y me acosté temprano. A las 11 me desperté y ella aún no había llegado. Miré el teléfono. Nada. Le escribí, ¿estás bien? Sin respuesta. Medianoche. Luego la 1 de la mañana, luego las 2. A las 3, yo caminaba de un lado a otro en la sala. La llamé 2 veces, las 2 veces saltó directamente al buzón de voz. Escribí a sus amigos. Nadie respondió. El silencio era lo peor, el no saber. Sentado allí construyendo escenarios en la cabeza, cada uno peor que el anterior. Entró por la puerta a las 4:47 de la madrugada, maquillaje corrido, pelo revuelto, olor a alcohol, cigarrillos y una colonia que no era mía. Le pregunté dónde había estado. Mi voz era firme, me sentí orgulloso de eso. Se quitó los tacones y apenas me miró. ¿Fuera? ¿Fuera dónde? Llevo horas llamándote. Pensé que te había pasado algo. Suspiró como si yo la agotara con solo hablar. Aaron, soy adulta. No necesito reportarme contigo cada 5 minutos. El calor me subió al pecho. Lo contuve. Estuviste fuera toda la noche. No respondiste ni una vez. Estaba aterrorizado. Pasó por mi lado hacia el dormitorio. Estaba con amigos. Perdimos la noción del tiempo. No es para tanto. La seguí por el pasillo. ¿No es para tanto? ¿No pudiste enviar ni un solo mensaje?
Se dio la vuelta y lo vi, un destello de algo frío y distante en sus ojos, algo que parecía casi desprecio. Incluso si me quedo fuera toda la noche, dijo, quitándose los pendientes, no tengo la obligación de explicar dónde estoy. No soy tu propiedad. Somos pareja, no padre e hija. Las palabras cayeron como agua helada. Algo dentro de mí no se rompió, sino que se quedó en silencio. Asentí lentamente. Está bien, dije. Luego, entonces yo tampoco. Se detuvo, me miró y se encogió de hombros. Bien. Entró en el baño y cerró la puerta. Volví a la sala, me senté en el sofá, vi cómo la ciudad fuera de la ventana pasaba de la oscuridad al gris y a la pálida luz de la mañana, y pensé en una decisión que llevaba 3 semanas posponiendo. A la mañana siguiente, fui a mi presentación sin haber dormido nada y con pura adrenalina. Arrasé. Cada pregunta, cada objeción. Mi jefe me dio una palmada en el hombro después y dijo que conseguiríamos el contrato. Tenía razón, pero mi mente estuvo en otro lugar todo el tiempo. Cuando volví al apartamento a las 2 de la tarde, Nadia ya se había ido. Reuniones con clientes. Una nota en la encimera. Me senté y abrí mi correo electrónico. Allí estaba, una empresa en Dublín, Irlanda. Arquitecto de software senior, 40% de aumento salarial, paquete completo de reubicación, opciones sobre acciones. Se habían puesto en contacto conmigo a través de LinkedIn 2 meses antes, me habían llevado allí para las entrevistas y me habían hecho una oferta hacía 3 semanas. No la había aceptado por ella, porque pensaba que teníamos un futuro. Leí el correo electrónico de nuevo. Luego pensé en la mujer que había estado en nuestro pasillo 6 horas antes y me había dicho que no me debía ninguna explicación. Pulsé responder. Escribí 3 palabras, acepto su oferta. Respondieron antes de 1 hora. Fecha de inicio, 1 de noviembre. Faltaban 4 semanas. No se lo dije. Seguí con la rutina durante esas 4 semanas. Llegaba a casa, hacía la cena, me sentaba a su lado en el sofá. Ella apenas se daba cuenta. Siempre pegada al teléfono, siempre en otro lugar mentalmente. Llegando a casa tarde, metiéndose en la cama sin decir palabra. Hice las maletas en secreto, llevando cajas al garaje de mi amigo Trevor durante los descansos del almuerzo. Vendí mi coche de forma privada. Transferí dinero a una cuenta separada. Cancelé suscripciones, actualicé mi dirección postal, desconecté todo lo que me ataba a Portland. Trevor lo sabía, era el único. Si ella no te respeta, dijo una noche, no le debes nada. Lo intentaste. Ella se desconectó. Eso es culpa suya. Siento que estoy huyendo, le dije. Él sacudió la cabeza. No estás huyendo. Estás corriendo hacia algo mejor. El 29 de octubre, llamé al casero y pagué mi mitad del alquiler hasta finales de año más un mes extra. El 30 de octubre, mientras Nadia estaba en un brunch, empaqué lo último que me quedaba. Dejé mis llaves en la encimera de la cocina, con un cheque por 2 meses de alquiler al lado. Sin nota, sin explicaciones. Me subí a un vuelo a Dublín a la mañana siguiente a las 6 de la mañana. Los primeros meses fueron irreales. Ciudad nueva, trabajo nuevo, todo nuevo. Me volqué en el trabajo, aprendí los sistemas, conocí a mi equipo, demostré mi valía. Los fines de semana exploraba, caminaba por el río, visitaba bibliotecas antiguas, bebía Guinness en Temple Bar, hacía excursiones a la costa, me uní a una liga de fútbol, empecé a correr todas las mañanas. Me sentía más ligero, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba mucho tiempo cargando. Nadia empezó a escribirme 2 días después de mi partida. Aaron, ¿dónde estás? ¿En serio? ¿A dónde fuiste? Tus cosas no están. ¿Me estás haciendo ghosting ahora mismo? Esto es muy inmaduro. Llámame. Luego llegaron las llamadas, docenas durante el primer mes. Veía como mi teléfono se iluminaba con su nombre y lo dejaba sonar hasta que se detenía. En Navidad, las llamadas disminuyeron. En enero, cesaron. En marzo, conocí a alguien. Se llamaba Sierra. Era gerente de proyectos en una empresa asociada, 30 años, ingenio agudo,
El tipo de persona que, cuando decía que llamaría, llamaba de verdad. Cuando llegaba tarde, enviaba un mensaje. Cuando algo le molestaba, lo decía directa y calmadamente. Era tal el contraste con lo que había dejado atrás que al principio casi parecía demasiado fácil. Me pasé el tiempo esperando a que algo saliera mal. Nunca ocurrió. En agosto, la relación era seria. Mi carrera prosperaba. Volví a sentirme yo mismo, quizá más de lo que me había sentido en años. Unos 8 meses después de mi llegada a Dublín, un martes por la mañana, abrí mi computadora y vi un correo de una dirección que no reconocía. El asunto estaba en blanco. Estuve a punto de borrarlo, recibo mucho correo no deseado. Entonces vi el nombre en el campo del remitente, Nadia. Una dirección nueva que no tenía guardada. Me quedé sentado un momento antes de abrirlo. No era largo, quizá unas 300 palabras. Empezaba de la forma en que escribe la gente cuando ha reescrito algo 20 veces y finalmente decide soltarlo. Me dijo que se había enterado de que estaba embarazada aquel jueves, el día que llegó a casa a las 4:47 de la mañana oliendo a colonia ajena. No había estado con nadie. Había pasado la noche en el apartamento de su amiga Kelsey, aterrorizada, repasando todas las versiones posibles de lo que vendría después. Bebió demasiado. Tomó malas decisiones. Llegó a casa y, cuando le pregunté dónde había estado, algo en ella se bloqueó por completo. No pudo decirlo. Se convenció a sí misma de que yo reaccionaría mal, de que intentaría controlar la decisión, de que acabaría dejándola de todos modos, tal como su padre había abandonado a su madre en casi exactamente la misma situación 20 años antes. Así que me alejó primero. 2 semanas después de que me fuera, perdió el embarazo. Fue sola a urgencias a las 2 de la mañana. Intentó llamarme. Yo no respondí. Leí ese párrafo 3 veces. No pedía nada, lo dejó claro. No me pedía que volviera. No pedía una disculpa. Ni siquiera pedía que le respondiera. Solo decía que necesitaba que yo supiera la verdad porque merecía saberla y porque llevaba demasiado tiempo cargando con ella sola. La última línea decía, espero que estés bien por allá. De verdad. Cerré la computadora y fui a correr por la costa, más tiempo de lo habitual. No me llevé el teléfono. Cuando volví, me senté a la mesa de la cocina un rato, simplemente respirando. Luego abrí la computadora y le respondí. Le dije que sentía mucho que hubiera pasado por eso sola, que independientemente de lo que hubiera pasado entre nosotros, nunca debería haber estado sentada en urgencias sola a las 2 de la mañana. Le dije que entendía. Quizá no todo, pero sí más que antes. Y le dije la verdad, que desearía que hubiera confiado en mí. Que creo que, si lo hubiera hecho, las cosas podrían haber sido completamente distintas, que yo habría estado allí. Sé que lo habría estado. Pero también le dije que yo no podía cargar con eso por ella. Que lo que pasó, pasó, y ambos tomamos decisiones dentro de eso. Y ahora ambos teníamos que seguir adelante. Me respondió 2 días después. Breve. Dijo que estaba en terapia, que se había mudado a Austin para estar más cerca de su hermana, que estaba empezando a entender por qué hacía las cosas que hacía. Dijo, creo que tu partida fue lo que finalmente me hizo mirarme con honestidad. Odio eso, pero creo que es verdad. Intercambiamos unos cuantos correos más después de eso, cada vez más cortos, cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente cesaron, como suelen cesar estas cosas cuando ya no queda nada que decir que no sea reabrir algo que es mejor dejar cerrado. 6 meses después de aquel correo, le pedí matrimonio a Sierra en la costa oeste de Irlanda, en una mañana gris con el Atlántico a nuestros pies. Dijo que sí antes de que yo terminara la frase. A veces pienso en Nadia tarde por la noche, cuando todo está en silencio. Me pregunto qué habría pasado si me hubiera dicho la verdad esa noche. Si hubiera confiado en mí lo suficiente como para decir, tengo miedo y te necesito. Creo que yo habría estado allí. Sé que lo habría estado. Pero no lo hizo. Y yo no puedo cargar con eso por ella. Lo que sé es esto, ella tenía pavor a ser abandonada. Así que me alejó primero. Se protegió de una herida que quizá nunca se habría producido. Y al hacerlo, la hizo inevitable.
Ahora lo comprendo, aunque entonces no pudiera. Algunas personas tienen tanto miedo al abandono que lo vuelven inevitable. No es crueldad. Es un daño que nunca se reparó. Pero entender las razones de alguien no significa que tengas que aceptar su comportamiento. Y no significa que tengas que quedarte. Lo más valiente que hice no fue irme. Fue decidir en silencio, en un sofá a las 5 de la mañana, que merecía ser tratado como si importara. Esa decisión me llevó a una ciudad que amo, a un trabajo que significa algo y a alguien que nunca me ha hecho sentir que preocuparse fuera una carga. No me arrepiento de haberme ido. Solo lamento que tuviera que terminar de esa manera, pero he dejado de preguntarme que podría haber sido diferente. Algunas preguntas no necesitan respuestas. Solo necesitan ser soltadas y dejadas atrás. Y finalmente aprendí cómo hacerlo.